Hoy le damos la bienvenida aquí a los periodistas, a Carlos Torres Piña. Él es el fiscal general del estado de Michoacán. Pues y le agradecemos, fiscal, porque es una buena oportunidad para que le informe a usted, al auditorio, de muchos asuntos, entre ellos el del propio homicidio de Carlos Manso. Gracias. Sí, pues antemano, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con su amable auditorio. Álvaro, Alejandro, gracias por la oportunidad. Y efectivamente, el pasado domingo ya cumple 4 meses este hecho lamentable que se suscitó en Uruapan sobre el ataque al alcalde de esta ciudad, Carlos Manso. Se ha hecho un gran esfuerzo en coordinación con muchas autoridades, eso es importante destacarlo, que todo este trabajo lo hemos llevado a cabo con el respaldo y el acompañamiento de las fuerzas federales, Sedena, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y por supuesto las autoridades estatales como es la Guardia Civil. Hasta el momento han sido 21 detenciones las que hemos tenido sobre este homicidio de Carlos Manso, desde la detención de Jorge Armando N., que es uno de los actores intelectuales. A él lo tuvimos, así es, alias el licenciado, a él lo detuvimos 18 días después del evento. Para el 18 de noviembre ya había sido detenido él en la ciudad de Morelia, como uno de los actores intelectuales principales de este hecho, toda vez que él coordinó la planeación tanto previo al evento, días anteriores, durante el evento y posterior al evento. Esto se logró en base a ciertas técnicas de investigación que nos fue arrojando más información, donde hemos venido desarticulando esta banda delincuencial que operaba en la región de Uruapan, porque cuando se le detiene logramos incautarle 2 celulares. Posteriormente hicimos 3 cateos de sus domicilios, donde se encontraron otros celulares, una computadora y un disco duro extraíble que nos ha arrojado bastante información y es lo que nos ha permitido avanzar en todas las investigaciones. Dentro de su estructura criminal, pues él tenía células operativas, quienes se dedicaban al secuestro, quienes se dedicaban al robo de vehículos, quienes se dedicaban a la extorsión, quienes se dedicaban al trasiego de droga, quienes se dedicaban, en este caso, en el tema de sicarios. Y justo el 24 de diciembre se logra la detención de Baruch N., alias Caos, que era el encargado del robo de vehículos y el encargado además también de los sicarios. A él se le atribuyen la muerte de Fernando N. y Ramiro N., quienes se encontraron el 10 de noviembre en las inmediaciones de Capacuaro. Estos 2 personajes, Ramiro y Fernando N., son los que acompañaron todo el día previo al asesinato de Carlos Manso a Víctor Manuel N., que fue el actor material que muere en el lugar de los hechos. Ellos estuvieron en las alrededores del centro de la ciudad y se hospedaron en un hotel ahí en el centro, y justo minutos antes de los hechos es que salen del hotel, perpetúan el homicidio, abaten a uno en el lugar de los hechos y estos 2 logran escapar con el apoyo de toda esta estructura y toda esta organización que realizó Jorge Armando N. alias Elic. La detención de ayer, que es Gerardo N. alias Congo o King Kong o el Kong, como se le conoce, él también dentro de la estructura criminal es como el segundo a bordo de Jorge Armando N. alias Elic. Él es el que contacta a Ramiro, él es el vínculo para tener a estos 2 jóvenes que tenían semanas que habían salido de los centros de adicciones, que hay un personaje ahí de nombre Jaciel que también ya está detenido, que es el que los involucraba en hechos ilícitos, pues a quienes luego son anexados en estos centros de adicciones. Uh-huh. El Congo, Jorge Gerardo N., que se detuvo el día de ayer, pues también nos ha arrojado bastante información preliminar en base a los celulares que se tienen. Ya se judicializó la extracción de esta información porque nos está arrojando bastante información, ya que él se dedicaba al tema de la extorsión, del secuestro, justo en Uruapan, era el que cobraba la cuota ahí a algunos aguacateros, y hemos ido desarticulando esta banda delincuencial en la región, en la zona, y vamos a continuar porque toda esta información que se ha extraído de los celulares, de las computadoras, de todos los detenidos, la verdad es que nos ha llevado a una ampliación más de la investigación, pero ya sobre la banda delincuencial en su conjunto.
Esta información la hemos compartido con la FEMDO, con la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada acá en la FGR. Ya han dado resultados también ellos. El domingo antepasado detuvieron a 3 personajes en Tarímbaro, Salvador N. y a 2 de sus familiares, quien además también era encargado de otra área de esta estructura criminal. Salvador N. es hermano de El Rino, uno de los operadores principales de Uruapan, quien fue detenido en el mes de agosto en aquella ocasión, y la verdad es que ha habido un gran avance en este tema, en el esclarecimiento de este hecho lamentable sobre el alcalde de Uruapan, y vamos a seguir. Como les he dicho, hay mucha información, tenemos la convicción de que tiene que esclarecerse en su totalidad este hecho lamentable de Uruapan, y pues también tenemos todavía ahí seguimiento, inclusive con órdenes de aprehensión sobre ciertos objetivos que participaron en este hecho tan lamentable. Hay que preguntarse, porque es la pregunta que haría cualquier ciudadano, ¿por qué mataron a Carlos Manso? ¿Por qué lo mataron, fiscal? Pues dentro de los procesos que se tienen y que obran en la carpeta, que son las líneas de investigación que se tiene, aparte de ciertos hechos y circunstancias que se vivieron en el lugar, la detención de un sobrino de líderes de la zona, de los mencionados los R's, la desarticulación de algunos laboratorios en los alrededores de Uruapan, pues se los atribuían a él, aunque algunos no eran hechos que realizaba la Sedena, acciones que realizaba la Sedena, pues se los enjaretaban, digámoslo así, o se los vinculaban a él, a Carlos Manso. Así es, que es una de las acciones que obran dentro del propio expediente, dentro de la propia carpeta, y son los temas que nosotros nos estamos pues siguiendo y atendiendo. A nosotros nos interesa cerrar mucho el tema de Jorge Armando N. con lo interno, y me refiero a Samuel, que era su director de protocolo, su redactor de relaciones sociales que se tenía, públicas, que era quien informaba el minuto a minuto sobre el día de los hechos, a qué horas iba a salir de la Casa de la Cultura, en dónde iba a ser el encendido de velas, que ya iba retrasado. O sea, él estaba compartiendo a este grupo. En tiempo real. Así es, exactamente en tiempo real, que le hacían llegar a Jorge Armando N. alias Elic toda esta información. Nos hacen falta 1 o 2 personajes para cerrar este vínculo, y posteriormente dedicarnos al otro tema que tiene que ver con la posibilidad de estas peticiones que pudo haberse dado por el grupo de los R's, que obra en la carpeta, que está en el expediente, y que ya es un tema que le corresponderá a la FEMDO por el tema de delincuencia organizada. Perdón, más para abundar en esa misma línea. Esta línea de investigación está una que llevaba hasta el Mencho, digamos, a ese grupo criminal, al menos, no sé si específicamente al Mencho, pero sí al Cártel Jalisco. Y luego, apenas el 17 de febrero, la esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós, acusa a 2 morenistas, a Raúl Morones y también a Leonel Godoy, de su posible involucramiento en el asesinato de Carlos Manso, que es una línea política que es muy importante aclarar, fiscal, porque se ha utilizado todos estos 4 meses por medios de comunicación, por televisoras, en las columnas, en todas partes, como una posibilidad, pues sí, que haya sido por razones políticas. Pues mira, nosotros no podemos descartar absolutamente nada, y más cuando hay algunas denuncias. Lo que obra en el expediente es lo que les he mencionado, estas líneas de investigación que tienen que ver con la delincuencia organizada, esta línea que corresponderá a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, la FGR, darle seguimiento, sobre todo por esta vinculación que pueda haber con este grupo delincuencial de los R, que pertenecen a esta misma organización criminal. Al Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es, efectivamente. Estos hechos que se señalan en base a las acreditaciones de videos que presentó la esposa de Carlos Manso, Grecia Quirós, hace ya casi 3 semanas, hacen referencia a videos que ha habido en fuentes abiertas, 11 de ellos, en diferentes medios de comunicación de ahí del estado de Michoacán, donde durante los meses de septiembre y los meses de octubre
Carlos Manso en diferentes eventos públicos, en entrevistas y en algunas grabaciones que él hacía en vivo, pues señalaba que si algo les pasaba, señalaba a 3 personajes que pues de alguna u otra forma él insistía mucho en ese tema. Se presenta esta denuncia por parte de la presidenta ahora ya en turno de Uruapan, y nosotros nos queda más que hacer el seguimiento de la propia investigación. Primero, cotejar que en este caso las pruebas, los videos, pues no sean IA, que sean auténticos, en qué circunstancia, de tiempo, modo y lugar se hicieron, bajo qué lógica el medio lo subió a la red, si fue en algún proceso en específico, bajo qué características y contextos, y una vez que desahoguemos la revisión de las pruebas, pues podemos generar el seguimiento de las siguientes etapas. Justo estamos ahorita en esta revisión de los propios archivos que se anexan en el expediente y que estaremos, por supuesto, informando conforme vayamos avanzando. Sí, es muy relevante la línea política porque estamos también en una coyuntura electoral en el estado de Michoacán, y uno de los mencionados, el senador Raúl Morón, es aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán, y Godoy fue gobernador del estado de Michoacán, es hoy actualmente diputado federal, de manera que la viuda, más allá de si hay una lógica de carácter político, pues es la viuda de un servidor público asesinado, y ella misma es servidora pública de la segunda ciudad más importante del estado de Michoacán, y aspirante, confesa, de ser también, de querer ser gobernadora de Michoacán. Hay hasta ahora elementos efectivamente que apunten hacia lo que Raúl obra Morón. en el expediente principal tiene que ver con una línea enfocada a las al crimen, exactamente, a las organizaciones delincuenciales exclusivamente, con base a los elementos arrojados en esta denuncia que hace Grecia Quirós. Nosotros tenemos que pues investigar con claridad y en su momento, conforme vayamos avanzando, pues determinar los procesos que tenga que ver con la propia denuncia. A riesgo de que lo puedan acusar de encubrir. Una u otra, una de un lado u otra de otro lado, que pueda determinarse en ese sentido, pero nosotros tenemos que actuar conforme a derecho, con mucha claridad, eso sí, como lo hemos venido haciendo desde el primer día que se suscitó lamentablemente hecho de Carlos Manso. Hemos salido a ir informando puntualmente de los avances, y lo estaremos haciendo porque además también es una exigencia social de una parte importante de la población de Michoacán. Hoy circuló, estoy tratando de todo el mundo cita como fuente original a Univisión. Univisión es Televisa, ¿no? Sí. Televisa. Hoy citan que a muchos a Univisión que Silvano Aureoles habría sido detenido. Circuló en las redes, pues a partir de una nota. ¿Está detenido? Fue una nota del 2020, del año pasado, 2025. Sí, del año pasado. Es una nota así, no está detenido, ninguna autoridad lo tiene detenido, ni FGR, ni nosotros en el ámbito local, pero hasta donde tengo entendido de esa nota de Univisión, fue una que se generó justo hace un año. ¿La revivieron? Salió o resurgió el día de hoy y la retomaron muchos medios. Es que hace un año se hicieron varias detenciones del secretario de Finanzas, del exgobernador, el exsecretario de Seguridad Pública, el primer secretario de Seguridad Pública del exgobernador, y 3 personas más que estaban en la estructura de la Secretaría de Finanzas del entonces gobernador Silvano Aureoles. Sí hay órdenes de aprehensión vigentes, una contra Silvano y otras 2 contra sus otros 2 secretarios de Seguridad Pública, Israel Patrón, Juan Bernardo, y en este caso de Silvano Aureoles, que se tiene estas ¿Por qué denuncias. delitos? En el caso pues, una es por Silvano enriquecimiento ilícito, otra por desviación de recursos públicos, sobre los cuarteles que pues fueron construidos en terrenos que no existían ni estaban en propiedad del Estado, que los rentaron, los compraron, los volvieron a construir, los volvieron a comprar,
y 3 días antes de concluir su periodo, en septiembre del 2021, 3 días antes de que concluyera su periodo, pues compró los cuarteles a precios excesivos de 600, 700 y hasta 900 millones de pesos, cuando son cuarteles que, de acuerdo a los avalúos que se han hecho, pues no superan ni los 300 ni los 250 millones de pesos. Sobre eso los temas que se han estado atendiendo de las fiscalías correspondientes de FGR. Y en el caso específico de Silvano, se está investigando su vínculo porque había inversión específica de Silvano Aureoles, desvíos que marcaba, de repente se publicó algo de la UIF, que estaba investigando justo desvíos desde algunas dependencias hacia medios de comunicación o hacia empresas vinculadas con medios de comunicación. Son varias las investigaciones que se tienen. Esta, por la que están las órdenes de aprehensión, son por los cuarteles, pero hay otras más que tienen que ver con el manejo de recurso público bajo otros procesos y acciones. Ellos usaban una financiera para manejar el recurso, que luego esta financiera pues depositaba a varias secretarías de manera directa, inclusive a algunos particulares, se pagaban algunos servicios a ciertas empresas de prestaciones diversas, y estas empresas luego regresaban dinero a cuentas personales, entre ellas al propio Silvano, que le regresaban algunas transferencias de recursos diversos. Esta es otra denuncia que se tiene. Esta se está llevando a cabo en un juzgado allá en Michoacán, y otra que está en proceso acá en la FGR, que pues, no creo que tarden en judicializarla también. En específico, la adquisición de equipos en el sector salud de empresas vinculadas a los propietarios de Latinus, que además era proveedor del gobierno de Michoacán. Eso también está bajo investigación. Esa es la que está por concluirse, que tiene la Fiscalía Anticorrupción. No creo que tarden mucho en presentarla, pero son 3. La de cuarteles, esta de los servicios que menciono, de las financieras, y esta en particular que haces referencia, que no nada más era en los temas de salud, sino en otras mismas áreas que se generaba para asignar obras y también generar tránsito de recurso, ida y vuelta. ¿Y qué tan cerca están, perdón Alejandro, adelante, sí, qué tan cerca están de capturar a Silvano Aureoles? ¿Lo tienen ubicado? ¿Está en México? Se trabajó mucho hace un año. Él, justo cuando se le da seguimiento a los demás funcionarios, logra escapar desde el aeropuerto de Jalisco. Todo indica que le ayudaron allá en Jalisco para salir del país inclusive, y la única referencia que se tenía es que seguía fuera del país. Nosotros hemos insistido mucho con las autoridades, pues mandar las alertas a las diferentes fronteras, pues para cualquier paradero que se tenga, cualquier registro, se pueda notificar y ejercer la acción penal. ¿Quién le ayudó en Jalisco? Extraoficialmente se habla de este grupo delincuencial que le ayudó a salir del aeropuerto de Jalisco. ¿El cártel Jalisco Nueva Generación? Extraoficialmente se ha señalado que es quien le ayuda a salir a... ¿Hacia dónde es su vuelo? Entiendo que es hacia el norte del país primero y después hacia afuera del país. ¿Hay posibilidades que esté en Estados Unidos? Puede ser cualquier parte del mundo en el que pudiera haberse establecido. Se habló un tiempo en Canadá, se habló un tiempo de España, y no hemos dado aún todavía con su ubicación. ¿Y lo buscan que autoridades estatales? Federales, principalmente federales, porque el juicio es federal de la FGR, y nosotros tenemos un oficio de colaboración como autoridad estatal también. Oiga, perdón, yo tenías otra pregunta sobre eso, porque voy a brincar hacia lo de... Adelante. Bueno, es que le quería preguntar cómo estuvo lo del, pues el día de la captura y luego muerte del Mencho. Pues Michoacán estaba dentro de de los estados donde
hubo mucha más movilización. ¿Cómo fue enfrentar eso? ¿Hay policías detenidos? Cuéntenos de eso. Sí, pues es uno de los estados donde este grupo tenía una presencia importante. Bueno, el Mencho es de Aguililla, Michoacán. Así es. Era de Aguililla, Michoacán. De Naranjo de Chile, ahí del municipio de Aguililla. Era uno de los estados donde tenían o tienen un control importante territorial. Cuando se nos informa de estos hechos relevantes, se activa un protocolo de atención para que las diferentes fuerzas estatales, las diferentes fuerzas locales generaran rondines y hacer como una barrera de contención en varias zonas de Michoacán, particularmente a la parte occidente, lo que colinda con Jalisco, donde se hicieron los operativos. Hubo 15 enfrentamientos entre Guardia Civil y gente de la delincuencia organizada, entre Sedena, Guardia Nacional, elementos diversos con pues estas células delincuenciales. Hubo 4 abatidos, hubo 3 detenidos ese mismo día. Afortunadamente se logró contener pues dentro de lo que cabe bien, y se realizaron todos los procesos y protocolos para pues retirar los bloqueos en el transcurso de la noche, de la tarde y todavía el lunes en la mañana. Y justo esto que hace referencia de los policías de Ecuandorea fue el lunes en la mañana, cuando un operativo encabezado por el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Toño Cruz, en acompañamiento del Sedena, al tratar de quitar ahora sí que estos bloqueos de vehículos calcinados de un día anterior, empezaron a ser amenazados por pues gente que era parte de esta banda delincuencial. Cuando se hace la ubicación de quienes los estaban amenazando, se hizo el cerco. Pensábamos que iban a salir algunos jóvenes en motos, y resulta que eran las patrullas del municipio de Cuandureo. ¿Y andaban vestidos de...? Sí, con vestimenta de seguridad pública municipal, con armas de la propia área de seguridad pública del municipio. Cuando se les hace la revisión, pues aparte de traer droga, traían insignias de este grupo delincuencial en sus pertenencias, y en la revisión económica de pues sus celulares traían referencia y conversaciones sobre los hechos de un día anterior y sobre lo que se vivió el lunes en la mañana al tratar de obstruir a las autoridades para que quitaran los bloqueos. ¿Estaban en la nómina del cártel? 10 de ellos son de Jalisco y uno solamente era de Michoacán, quienes estaban al servicio ahí de la autoridad municipal, en este caso como policías municipales. Ahora, el presidente municipal, Jorge Luis Estrada Garibay, dice que no tenía conocimiento. ¿Eso es creíble? Pues hay que conocer el historial desde cuándo vienen sus policías, si venían desde su administración pasada o él los contrata cuando llega. Pero como autoridades, pues uno debe de estar enterado de todo. Como autoridad municipal debes de conocer tus finanzas públicas, tus obras, tus acciones sociales, lo que pasa en el DIF y lo que pasa en seguridad pública, pues por los turnos que tienes, si están certificados, si cuentan con su CUP, si cuentan con todos los procesos de control y confianza, los elementos de seguridad. Ya están vinculados a proceso los 11 policías. Vamos a seguir con la investigación de estos hechos y también sobre algunas otras zonas de ahí del estado de Michoacán. Hay unas fotos muy llamativas porque son fotografías que no se logran con mucha facilidad, que publica Cuarto Oscuro hace ya algún tiempo, de uno de los grupos criminales ahí operando en la frontera entre Jalisco y Michoacán. Se volvieron, pues le dieron la vuelta al mundo, pues eran los del el cártel Jalisco Nueva Generación, armados, algunos incluso con el rostro descubierto, mostrándose ahí. Había estas monstruos, creo que le llaman, ¿no? Camionetas grandes, blindadas, con unos blindajes pues de tanque casi. ¿Cómo es que se llega a esa situación sin que el Estado como tal lo ubique? O sea, ¿cómo es que llega un ejército a tener ese tipo de vehículos desplegados en una zona sin que el Estado
pues voltea a verlos y diga, pues tengo que ir por ellos. No, y la capacidad de armamento que tienen, la capacidad de fuego supera a las autoridades locales, por ejemplo, ¿no? Nosotros como Fiscalía, la Guardia Civil, como Seguridad Pública, pues no tiene estas armas colectivas, que sí tienen ellos, y que en un encontronazo pues superarían a las autoridades locales. La verdad es que los operativos que se han hecho por parte de la Federación han sido muy exitosos. La verdad hay que reconocer a nuestras fuerzas federales, al Ejército Mexicano, por esta actuación del 22 de febrero con la detención y en este caso abatimiento de este líder delincuencial que tenía presencia en todo el país y en otros países. Creo que dentro de estas estrategias nosotros en Michoacán hemos sido muy favorecidos por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a partir del Plan Michoacán, donde se han impulsado políticas sociales importantes en temas educativos, en temas de infraestructura, pero en los temas de seguridad en los que yo estoy involucrado por la responsabilidad que tengo, hemos visto una presencia importante de elementos de seguridad, elementos de Guardia Nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y con la coordinación del secretario Omar García Harfuch. El general Trevilla siempre ha estado atento y apoyándonos mucho en las dos zonas militares, de la 21 zona militar de Morelia, la 43 zona militar de Apatzingán. Y cuando se tiene una presencia de estas características, este tipo de desfiles que pudieras ver en fotos, pues los vas arrinconando, los vas orillando al cerro o a la sierra. Que no es común que anden en las avenidas principales. Con este tipo de presencias los arrinconas a que anden allá en la sierra, y con acciones y estrategias en específico pues puedes ir generando la disminución de estas células delincuenciales. La verdad es que en Michoacán, de noviembre a la fecha, ha disminuido sustancialmente el homicidio doloso. Michoacán venía ya en una disminución desde 2021 a la fecha de 250, 280 homicidios dolosos al mes a 120, a 110, y en estos últimos meses el homicidio doloso ha bajado a un promedio de 60, de 70, de 80 homicidios, y es por la coordinación que hay con las autoridades, el respaldo que tenemos de nuestra presidenta en el caso de Michoacán. El tema de la extorsión en el caso de Michoacán es muy conocido, tanto que fue asesinado Bernardo Bravo, un líder de los limoneros, y se ha capturado ya a los presuntos responsables. También es a quienes han extorsionado, siguen extorsionando a productores de aguacate. ¿Qué tanto se ha avanzado también en eso? A partir de julio del año pasado, la presidenta, la doctora Claudia, anunció el plan de antiextorsión. Antes del asesinato de Así es un Carlos tema Manso, que se empezó a trabajar en todo el país, y se empezaron a hacer acciones en específico en varias regiones del estado de Michoacán. Para contextualizar un poco, Michoacán tiene una riqueza agrícola: el limón, el aguacate, las berries, toda la frutilla, la guayaba y muchos productos. Al no pagar ciertas prestaciones, impuestos, por ser temas, en este caso alimentos, pues se maneja también mucho recurso en efectivo, y son muy susceptibles de este tipo de delitos de extorsión. Son una fuente de financiamiento grandísima para la delincuencia organizada. Haciendo cálculos así rápido, si la extorsión en el tema del limón, de acuerdo a las toneladas que existen por año, pues ellos tienen una fuente de financiamiento entre 1,500 y 3,000 millones de pesos. Si esto lo haces a referencia del aguacate, pues la fuente de financiamiento se te eleva a 3,500, 7,000 millones de pesos de financiamiento en los temas de extorsión. Por eso la disputa y el pleito también de los grupos en este tema. Ahora, con este hecho de la zona de Tierra Caliente, Apatzingán, la zona limonera, con el líder limonero Bernardo Bravo, que se suscitó el día 20 de octubre y que aparece sin vida el día, más bien el 19, es asesinado y es encontrado el día 20. Se empezó a trabajar con las diferentes autoridades de inmediato,
Ese mismo día se hicieron 2 detenciones importantes que nos empezó a arrojar mucha información. Para el día 5 o 6 de noviembre nosotros ya teníamos las órdenes de aprehensión del actor material, del actor intelectual del homicidio de Bernardo Bravo, que justo era Alejandro N., alias el Botox. Sí. Se empezó a coordinarse todos estos operativos con el Ejército Mexicano, con la Marina, con la Guardia Nacional, con el secretario de Seguridad Pública Omar Harfuch, que nos mandó mucho personal, nos mandó tecnologías inclusive para estos operativos, y afortunadamente se le fue cercando a este generador de violencia que se tenía en esta región, de los blancos de Troya, como se le conocía, y dentro de estas actuaciones en conjunto con todas las fuerzas federales y locales, se le fueron incautando pues algunos básculas donde obligaba a los limonarios a pasar ahí a pesar su producto y por supuesto la extorsión, ¿no? Entre otras bodegas que él tenía, se lograron las detenciones de sus operadores financieros, de sus operadores más cercanos, que fueron 6, más algunos otros de más bajo nivel. Han sido alrededor de 25, 27 detenciones las que tenemos en este caso. Solo de ese caso. Solo del caso de Bernardo Bravo, y afortunadamente se le fue cercando financieramente, estructuralmente, territorialmente, y se logra la detención el día 22 de enero, una detención importante, porque pues desde hace mucho tiempo que no había una detención de un líder de ese nivel en el estado de Michoacán, y sobre todo con esa violencia que se le caracterizaba al Botox. Déjeme le hago una última pregunta de mi parte. Si calculamos 3,000 millones de limón, otros conservadores 6,000 millones del aguacate, aunque eso es una cosa tremenda de riqueza, y pues lo demás que hay, o sea, el pastel de extorsión puede llegar a los 10,000 millones. Que son fuentes de financiamiento muy grandes. Del crimen organizado. Muy grandes. Sí. Y es una disputa constante en la zona. 10,000 millones puede llegar perfectamente. Sí, se ha avanzado mucho. Hemos desarticulado varias bandas delincuenciales de extorsionadores en Uruapan, en Apatzingán, en Zamora. Por supuesto que no debemos de bajar la guardia, al contrario, ni confiarnos, ni tampoco son temas para echar las campanas al aire, para nada en lo absoluto, pero se ha avanzado. A partir de este plan de extorsión que se generó por parte de la Federación y algunas actividades previas que se tenían en Michoacán desde el 2023, que se modificó el Código Penal en el caso de Michoacán para que en los temas de extorsión todo funcionario está obligado a denunciar. Para que por lo menos inicie una carpeta, ¿no? Ya que a veces la ciudadanía no denuncia por temor. En el caso de Michoacán se modificó el Código Penal para que cualquier autoridad que esté enterada de un tema de extorsión, él está obligado a denunciar y por lo menos se inicie una actuación por parte de la Fiscalía. Esto permitió también algunos avances, pero este respaldo que se ha generado por parte de la Federación ha permitido la desarticulación de varias bandas en Uruapan, en Morelia, en Zamora, en Apatzingán, que pues empezamos también a recibir comentarios de confianza de la ciudadanía al momento de que hay resultados con detenciones tan importantes como la de Alejandro N., alias el Botox. La ciudadanía empieza a compartir más información porque ven que se está haciendo algo, y eso para nosotros es vital. Denunciar, sencillamente, que si están siendo víctimas de extorsión, denunciarlo ante las autoridades para que actúen contra los extorsionadores. Así es, a partir de esta detención principal del 22 de enero de Alejandro alias el Botox, la verdad es que nos permitió recoger mucha información que nos ha permitido en otras áreas, en otras zonas del estado, y justo también ahí en Tierra Caliente, avanzar en el seguimiento y en esta estrategia que hay a nivel nacional. Una pregunta que le quiero formular tiene que ver con la coordinación, no con la Federación, con el Gabinete de Seguridad, sino con el vecino estado de Jalisco. ¿Qué nivel de coordinación existe con el gobierno estatal, con la Fiscalía Estatal, con Seguridad Pública Estatal y hasta con los municipios limítrofes, sobre todo en la zona de la Ciénega? El gobierno del estado, el gobernador Alfredo, hizo un esfuerzo de generar convenios de cooperación con los estados vecinos, Colima, Jalisco,
Guanajuato, Estado de México y Guerrero y Querétaro también. Sí. A veces sí hay una coordinación estrecha en muchos rubros y a veces no se tiene también. Eso dependiendo también de la coyuntura. Nosotros en Fiscalía, por ejemplo, en el tema de desaparecidos hemos tenido buena coordinación con varios estados vecinos, pero luego en otros temas ya tratándose un poco de este carácter complejo como es el tema de delincuencia organizada y la participación de estos grupos delincuenciales, sí se complica un poco más la relación, y entre municipios pues es mayor la comunicación. Jalisco y Guanajuato en particular. Con Guanajuato hay mucha comunicación. Hay relación con el fiscal, con la Secretaría de Seguridad Pública, hay muy buena coordinación, hemos compartido información inclusive para algunas actuaciones, se han hecho detenciones en el lado de Michoacán de peticiones de ellos y también nos han ayudado con detenciones del lado de Guanajuato a peticiones nuestras. ¿Y Jalisco? En el caso de Jalisco no hemos logrado esa empatía, esa coordinación, salvo en algunos eventos no de alto impacto, de otro tipo sí. ¿A qué le atribuye que no exista ese nivel de coordinación? Pues nosotros vamos a insistir en estrechar lazos. La verdad es que a nosotros nos interesa mucho, somos vecinos. Claro. Bueno, el área que comparten los dos estados y comercialmente tenemos una estrecha relación con Jalisco. Nosotros insistiremos en la buena comunicación. Hay diálogo con el fiscal de Jalisco, pero no hemos logrado generar esa empatía en algunas acciones en específico. Pues aquí tiene su casa, fiscal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro, Álvaro, muchas gracias. Pues ahora sí que cuando nos inviten, con mucho gusto. Sí, porque es un estado fundamental y bueno, aquí vamos a estar seguramente en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.